A finales de la Edad Media, el centro y sur de Italia era más pobre que el norte. Pero aunque el norte de Italia no era más rico en recursos que otras regiones europeas, el nivel de desarrollo estimulado por el comercio le permitió prosperar. Florencia se convirtió en una de las ciudades más ricas del norte italiano, debido a su producción textil. Las rutas comerciales italianas fueron también vías de importancia para la cultura y el conocimiento. Las obras clásicas se habían difundido lentamente por Europa a través. En el siglo XIII, Europa experimentaba una expansión económica. Las ciudades-estado italianas se expandieron y se convirtieron en independientes del Sacro Imperio Romano. Durante este periodo, la moderna infraestructura comercial desarrolló un sistema bancario internacional, un mercado de intercambio sistematizado, seguros y deudas estatales. Florencia se convirtió en el centro de esta industria financiera y el oro es la moneda principal del comercio internacional. Durante el siglo XV se produjeron una serie de catástrofes que causaron la recesión de la economía europea, debido al cambio climático, la interrupción de las rutas comerciales por guerras y la peste negra. Fue durante este periodo de inestabilidad que vivieron las primeras figuras del Renacimiento, como Dante y Petrarca, y cuando se crearon las primeras obras de arte renacentistas. Algunos de estos desastres ayudaron a establecer el Renacimiento, como la peste negra, que al eliminar gran parte de la población hizo que la otra minoría se enriqueciera, estuviera mejor alimentada y pudiera gastar más dinero en arte. El Renacimiento se inició en un periodo de grandes logros y cambios culturales en Italia. Se extendió desde finales del siglo XIV hasta alrededor de 1600, constituyendo la transición entre el medievo y Europa moderna y también clásica. La palabra Renacimiento representa el renovado interés por la antigüedad clásica. El Renacimiento italiano comenzó en la región de Toscana, después se extendió por Roma y el resto de Europa. Las características del Renacimiento son 1. El ideal común de este periodo viene definido por la esperanza de un renacer del ser humano, mediante las artes, la ciencia, la investigación, poniendo de manifiesto la consideración del ser humano natural, en oposición a la consideración medieval. 2. Volver al principio no significa volver a Dios, sino precisamente al terreno del hombre y también del mundo humano. La vuelta a los orígenes conlleva la conquista de la personalidad humana. 3. El hombre es libre de decidir su conducta, de elegir su destino, lo que supone una exaltación de la libertad individual, tanto en orden teológico como en orden cultural y social. La Edad Media consideraba que Dios estaba por encima de todas las cosas, por ser el creador del universo. Este estaba por encima del hombre y de las sociedades. El Renacimiento no residió solo en un mero renacer de la literatura. Junto a este concepto aparece el humanismo, una filosofía optimista que ve al hombre como un ser sensible y racional, con la habilidad de pensar y decidir por sí mismo. Sus rasgos más distintivos son el interés por lo clásico y la visión del hombre desde una perspectiva no divina. Se cree que esta filosofía nació en Florencia durante la segunda mitad del siglo XIII. Las principales corrientes filosóficas del Renacimiento son el platonismo, el aristotelismo averroísta, el estoicismo, el epicureísmo, escepticismo, naturalismo y la actividad científica representada por Copérnico, Galileo y Kepler, en lo que supondrá la renovación de la concepción del universo. El Renacimiento italiano en pintura comenzó en Florencia con los frescos de Masaccio. Luego las pinturas sobre panel y fresco de Piero de la Francesca y Paulo Eccelli. Se utilizaron nuevas técnicas de perspectiva y manipulación de la luz y la sombra como en las obras de Tiziano y Leonardo da Vinci. Además, esta época vio aparecer los primeros temas
seculares, no religiosos. En escultura destaca Miguel Ángel. Es al mismo tiempo un notable arquitecto y pintor, pero se comporta sobre todo como escultor. David, de 1504, es también un estudio de desnudo masculino. Esta obra es más realista que la de Donatello y de mayor intensidad emocional. En el Alto Renacimiento destaca Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel. La Última Cena de Leonardo, la Escuela de Atenas de Rafael o el Cielo Raso de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel son los ejemplos básicos de este periodo. El estilo renacentista, introducido en Italia mediante un monumento de Rimini, obra de Alberti, se desarrolló, sin embargo, en Florencia. Algunos de los edificios más antiguos que muestran caracteres renacentistas son la iglesia de San Lorenzo, en Florencia, y la capilla Pacci, ambas de Filippo Brunelleschi. El interior del Santo Espíritu expresa un nuevo sentimiento de luz, claridad y amplitud de espacio, típico del Renacimiento temprano en Italia. Su arquitectura refleja la filosofía del humanismo, la iluminación y claridad mental en oposición a la oscuridad y espiritualidad de la Edad Media. El Alto Renacimiento fue presentado en Roma mediante el templete de San Pedro en Montorio por Bramante, y su original planta central para la Basílica de San Pedro Última constituyó la más notable encomienda arquitectónica de la época. El inicio del Renacimiento en 1550 estuvo marcado por el desarrollo de un nuevo orden de columnas, creación de Andrea Palladio, el estilo colosal. La revolución de la literatura italiana en el siglo XIII ayudó a establecer el escenario del Renacimiento. Los autores italianos comenzaron a escribir en su lengua nativa en lugar del latín, francés o provenzal. Alrededor de 1250 se produjo un cambio importante en la poesía italiana, cuando el dolce stil novo enfatizó el amor platónico en lugar del amor cortesano. Especialmente en poesía, los principales cambios tuvieron lugar en Italia, décadas antes de que se iniciara realmente el Renacimiento. En los inicios del Renacimiento italiano, la atención principal estuvo puesta en el estudio y traducción de las obras clásicas del latín y el griego. La literatura y poesía del Renacimiento fue también muy influenciada por las ciencias tecnológicas y la filosofía. El humanista Petrarca, figura clave de la investigación, fue también un exitoso poeta, entre cuyas obras destacan la epopeya de las guerras púnicas y una colección de sonetos de amor titulada Cancionere. Boccaccio, discípulo de Petrarca, se convirtió en un reconocido escritor por sus propios méritos. Su obra principal es el Decamerón. Aparte de la cristiandad, la antigüedad clásica y la erudición, una cuarta influencia sobre la literatura del Renacimiento fue sin duda la política. Las obras más famosas del filósofo político Nicolás Maquiavelo fueron su Historia de Florencia y El Príncipe.